Hola chicas, bienvenidas a este canal. Espero que se encuentren súper bien. Este día, hermosas, les voy a compartir un lindo peinado con trenza, bonito, y sobre todo se los voy a explicar bien. Por eso el video quedó un poquito largo. Y para esto estoy sacando un cuadrado aquí en la parte del centro. Este cuadrado ni tan grueso ni tan delgado. Y algo muy importante es amarrar todo el cabello de la parte de atrás, porque esto, chicas, nos hace que el método o el trabajo sea un poquito más fácil, ya que de esta forma no se nos vienen cabellos que no queremos mezclar. Entonces, dicho esto, hermosas, vamos a proceder ya a estilizar nuestro cabello. Como ya se dieron cuenta, lo remojé, estoy aplicando una cremita, porque en esta ocasión no voy a utilizar un gel fijador, sino que una cremita. Vamos a comenzar de esta parte, chicas, no tan a la orilla, más o menos en el centro de este mechón. Vamos a sacar una sección bien delgadita, bien finita, y este mechoncito yo lo voy a dividir en tres secciones bien finitas. Vamos a comenzar a trenzar. Para ser exactas, vamos a dar 2 vueltas antes de agregar cabello, y esto es para que la definición quede bien bonita. Ahora sí, vamos a comenzar ya a agregar cabello de esta parte, una sección bien finita. Ahora voy a tomar este mechón del centro, no al que le agregué cabello. Voy a meterlo por el medio de estos 2 deditos, y con dedito pulgar voy a sostener el mechón de la parte de atrás, que es al que le vamos a agregar cabello de la parte izquierda. Y repetimos nuevamente, chicas, voy a meter este mechoncito por el medio de estos 2 deditos y vamos a seleccionar cabello y lo vamos a agregar. Tomamos mechón del centro, nuevamente metemos el mechoncito por estos 2 deditos y le agregamos cabello. Y con dedito pulgar voy a sostener el mechón de la parte de atrás, que es al que le vamos a agregar cabello de la parte izquierda. Y así es esto, chicas. Vamos entonces nuevamente por este otro lado. Voy a tomar una sección bien finita y miren bien, acá en la parte de atrás tengo yo este mechón separado, que es al que le estoy agregando cabello. Entonces voy a tomar nuevamente este con los 2 deditos, y este mechoncito lo agarro con estos 2 deditos y aquí queda en la parte de atrás. Entonces es ahí donde tomo la sección bien delgadita y la vamos a agregar a este. Y ese es el chiste, chicas, que no nos equivoquemos con los deditos, que separemos muy bien los mechones y obviamente no equivocarnos. Y es que fíjense bien, chicas, aquí como que aparto este mechón, lo separo para meter este en el medio de los deditos, que es el que he alimentado de cabello. Entonces con los deditos y en la parte de atrás es al que nuevamente de este lado le vamos a alimentar de cabello. Vamos a continuar, mechoncito derecho, este va hacia la parte de atrás. No se mira bien, chicas, pero como que se mira que lo agrego al mechoncito de la parte del centro. Vamos a verlo acá. Como pueden ver, el mechoncito del lado es el que yo paso hacia la parte de atrás, le agrego cabello. Vamos a separar esta parte y aquí miren otra vez, lo mando hacia la parte de atrás. Y así, chicas, para agregarle cabello a ese mechón, yo lo mando para la parte de atrás y lo sostengo con dedito pulgar y dedito índice. Entonces así lo vamos a hacer.
bueno chicas, ahora al otro lado lo que voy a hacer es sacar otra sección en forma de V y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, la misma trenza con el mismo método, pero como se pueden dar cuenta lo único diferente aquí es la sección de cabello, ya por lo demás es lo mismo chicas. Vamos a comenzar lo mismo, vamos a sacar el mechoncito bien finito, el cual vamos a dividir en 3. A este le vamos a dar 2 vueltas antes de comenzar a agregar cabellos para asegurarlo muy bien. Vamos a comenzar de este lado, tomando una sección bien finita y la agregamos. Tomamos mechón del centro, acomodamos muy bien y agregamos cabello del lado izquierdo. Y así sucesivamente lo vamos a hacer chicas, agregando cabellos del lado izquierdo, del lado derecho. Pero también algo muy importante, para esta trenza hay que tener mucha concentración, ya que esta trencita la vamos a llevar acá en el centro. Y algo muy importante, para que no les queden huecos o claritos aquí en el centro, para comenzar esta trenza, aunque les cueste chicas, hay que sacar mechones bien finitos para que la definición sea bien bonita. Ya después por la mitad ustedes pueden agregar los mechones que quieran, un poquito más gruesos y no pasa nada. Es así como vamos a continuar a este lado hasta terminar en la parte de atrás. Y listo chicas, es así como nos ha quedado ya nuestra segunda parte. Ahora vamos a hacer otra exactamente igual, pero esto lo vamos a hacer como por arte de magia, porque si no, no terminamos hoy. Bueno, hoy vamos a hacer como una media cola con todo esto. Les voy a mostrar cómo queda con una cola gruesa, con una cola ancha. También lo voy a estar decorando con este lindo accesorio que es una idea genial para trenza y queda precioso. A mí chicas no mucho me convenció, siento que esta cola como que queda un poquito muy gruesa para esta trenza. Se las hice también en versión con gomas elásticas y siento que queda mejor. Se los voy a presentar y ustedes me dicen qué. El proceso es el mismo, vamos a amarrar, pero en esta ocasión con gomas elásticas. Y para estas gomas elásticas voy a estar sacando un mechoncito de la misma coleta y lo voy a enrollar por toda esta gomita elástica. Aquí ustedes pueden utilizar el método que a ustedes les funcione mejor para hacer este enrolladito, y también esto es opcional chicas. La idea aquí es enrollar todo este mechón. Y bueno hermosas, espero que este video o esta trenza les haya encantado, pero que principalmente les ayude. Bendiciones a todas.